Muy bien, quiero mostrarles cómo va lo que hemos sembrado de brócoli. Han pasado ya más de 90 días después de que se sembró, y lo que tenemos ahora es que ya se han desarrollado las cabezas que van a cortarse, y tenemos unos que ya están en condiciones de poder ser cortado. Por ejemplo, este. Es importante que este ya lo retiremos, pues ya tiene las medidas necesarias para que lo podamos retirar y pues ya vaya directo a nuestro platillo. Bueno, un par de cosas. Primero, lo que hicimos aquí fue sembrar 25 brócolis. Lo hicimos de una manera tratando de experimentar un poco. Se dan cuenta, aquí vamos a encontrar que son dos pequeñas camas de cultivo, ¿sí? Esta es una, aquí termina, justamente aquí, y la otra cama de cultivo está pegadita a esta. La diferencia con estas dos es que en esta primera se dejaron crecer solamente brócolis que sembramos cuidando que no existiera ninguna otra planta, y en esta otra dejamos libremente que crecieran algunas otras plantas, en este caso de jitomate. Ahí se ven algunas de jitomate, y pues sí es un poco más difícil controlar plagas, pero pues ya hemos podido hacerlo, pues, ¿no? Es un espacio pequeño, pero pues suficiente para poderlas tener. Ahora, ¿qué hay de este brócoli que vamos a cosechar? Pues ahorita vamos a ver algunas de las características que tiene. Aunque no va a ser este brócoli exactamente el que vamos a cortar ahorita, sí nos va a ayudar a ejemplificarlo, ¿sí? Sí, lo que vamos a hacer, a cuidar, es que ya estén formando la pequeña floración arriba, el aspecto que nosotros conocemos del brócoli, y que esté en un momento que todavía no se revienten y se conviertan en flores. El brócoli, cuando lo dejamos que pase más tiempo, nos va a dar una flor amarilla de un color muy vivo, pero lo tenemos que cortar antes de eso, porque si no se va a empezar a endurecer y amargar. Pues este es el momento en que lo tenemos que cortar. Otra cosa es que tienen que pasar más o menos 90 días. Aquí se dejó un poco más, dejando que le dé un poco más de oportunidad de crecimiento, pero aproximadamente entre los 90 y algo de días empieza a estar listo para cortar. ¿Cuándo podemos cortar? Cuando las cabezas han alcanzado más o menos entre los 10 y los 18 centímetros. Este podríamos cortarlo, pero podríamos dejar un poco a que crezca un poco más. Ahorita lo vamos a hacer con una que ya está más grande. Y importante también es que el corte no lo debemos de hacer directamente o no muy cercano a la floración, sino a la parte de abajo, un poco más abajo, unos 13 centímetros más o menos abajo, para que eso permita que la planta no se maltrate, que dure mucho más tiempo antes de comerla, y que las pequeñas floraciones que se van formando alrededor de esto le dan la oportunidad también de poder crecer. Bueno, vamos a cortar esta. Esta, como vemos, ya está en su momento para que la podamos cortar. Ha crecido lo suficiente, ¿sí? Si vemos, lo voy a poner en comparación con mi mano. Tiene más de los 15 centímetros la flor que nos vamos a comer. Y lo que tenemos que hacer, pues, es tomarla. Vamos a cortar aproximadamente unos 13 centímetros después de que tiene la floración. Y la idea es que lo hagamos con un corte único, para que entonces pues tengamos el brócoli en condiciones de poderlo comer. Y la planta, ahí está, que cortamos, lo que va a suceder aquí es que probablemente van a surgir nueva floración alrededor de ese corte que hicimos. Va a ser más pequeño, pero igual se puede comer y está listo para comer.
Pues bueno, este es el resultado que tenemos después de los 90 días de cultivo, y lo que tenemos ahorita pues es la posibilidad de seguir comiendo algunos otros que pues ahí están ya listos, creciendo, y que pues vamos a tener una pues una podación escalonada para poderla tener la producción ahí pequeña, pero pues bastante rica aquí en la casa.